Ya estaríamos. Perfecto. Perfecto, listo. Ahí vemos ya lo que es la presentación. Así que bueno, la idea sería hablar un poco de lo que veremos hoy. Esta nueva sesión va a estar enfocada a la certificación SNP, ¿vale? O sea, la certificación de especialista en redes, ¿sí? Así que esto es lo que estaremos viendo y vamos a ver un breve resumen del temario, ¿sí? Vamos a hablar del cloud, fundamento de lo que son redes, inicialización, administración, monitoreo, seguridad y lo que sea herramientas de diagnóstico, ¿vale? Tenéis el chat habilitado por cualquier duda que iremos respondiendo durante esta sesión. Si no, al finalizar la misma, también vamos a estar respondiendo algunas preguntas. Bueno, respecto a lo que es el cloud, para quienes no conocéis Enginius tiene una plataforma 100% en la nube, o sea, todo lo que sea la gestión de todas las soluciones de conectividad están gestionadas por la nube. Si no hay que instalar ningún software ni ningún servidor adicional porque está instalado todo en la nube, así que nos evitamos un recurso de hardware en ese punto, ¿vale? Así que eso es algo importante para comentar. Un poco del funcionamiento del cloud, tiene un SLA de 99.99 para todo lo que es la resiliencia de la solución. Está diseñado en lo que es FAS, que es Function as a Service, perdón, y también conocido como serverless, o sea que no maneja ni servidores virtuales ni contenedores, sino que está diseñado todo en base a funciones. Y a medida que utilicemos el cloud, muchas de las funciones van a ir desplegando nuevas arquitecturas, entonces eso lo transforma en una solución muy escalable y por eso tiene una alta disponibilidad, ¿sí? Porque no está unido a una máquina virtual o a un contenedor, sino que cada uno de los servicios están distribuidos en determinada infraestructura. Vamos a hablar un poco de la seguridad también. Respecto a la seguridad, todo lo que sea el plano de datos o data plane queda almacenado del lado del usuario, o sea, de nuestra red, ¿sí? Con esto quiero decir que todo lo que sea información de tráfico, estadísticas, análisis de DPI que pueden tener los APs, queda contenido en el data plane. Eso no se envía a ninguna parte del cloud de Ingenious. Por eso lo aclaramos respecto a la seguridad, que Ingenious no almacena información de las redes, ni métricas, ni absolutamente nada. Para lo único que funciona la plataforma Ingenious es para visualizar, ¿sí?, la solución que tengamos instalada y para hacer configuraciones. Todo eso lo hace a través de un túnel seguro hacia el cloud de Enginius. O sea, todos los dispositivos establecen un túnel seguro con el cloud y dentro del cloud se aplican configuraciones o se ven métricas, pero no se envía ningún tipo de información del cliente. Así que eso es un poco respecto a la seguridad y aclararlo ya en principio. Como este curso está orientado a todo lo que es el diseño de redes, vamos a ver algunos conceptos claves, como son modelo OSI, métricas en redes, componentes básicos de una red, vamos a hablar algo de cableado, y también los switches, y vamos a tocar un poco el tema de switches dentro de Ingenious. Comenzando con esta sección, para quienes estén trabajando en redes o para quienes no sabrán el concepto de modelo OSI, ¿sí? Para quienes no lo sepan mejor, ¿sí?, porque lo vamos a comentar en esta sesión. El modelo OSI representa 7 capas lógicas, ¿sí? Y siempre que hablemos de redes o enfocado para administración de redes, vamos a estar trabajando en las 3 capas principales, que son la capa 1, la capa 2 y la capa 3, y posiblemente algunas secciones de la capa 4. ¿Sí? Todo lo que sean soluciones inalámbricas se enfoca en la capa 1, ¿sí?, y en la capa 2. ¿Sí? Los switches van a estar enfocados en la capa 2 y los routers van a estar enfocados en capa 3. ¿Qué representa el modelo OSI? Son capas lógicas que a medida que un dato o información vaya atravesando de distintos procesos, ¿sí?, por ejemplo, desde una red a otra, desde un dispositivo a otro, se van a ir encapsulando estos datos desde las diferentes capas. La capa más alta es la capa de aplicación. La capa de aplicación representa la aplicación en sí. Por ejemplo, abrimos un navegador, ingresamos google.com y lo que va a ir sucediendo luego es que toda esa información va a ir bajando por las capas hasta llegar a la capa física, donde los datos se van a convertir en bits utilizando el medio, ¿sí?, que puede ser el medio inalámbrico o el medio cableado. Y eso es, en definitiva, el concepto del modelo OSI, ¿sí?
es un modelo lógico donde se organizan los datos. Y es muy útil para todo lo que sea resolución de problemas, porque en caso de que tengamos un problema a nivel MAC address, ya lo vamos a relacionar a un problema de capa 2. Si estamos teniendo un problema con una dirección IP, va a ser un problema de capa 3. Y eso es lo importante del modelo OSI. Determinadas capas, vamos a estar hablando mucho de las capas, pero hay algunas capas que no nos van a interesar si trabajamos con redes. Vamos a comenzar con la capa 1, que es la capa física, que es el medio, ¿sí? El medio el cual se comunica, o los dispositivos se comunican, para intercambiar información. Existen varios medios en esta capa, que van a ser el medio inalámbrico y el medio, por ejemplo, con cableado, ¿sí? Que puede ser tanto Ethernet, puede ser fibra, puede ser cable coaxial, etc. Siempre que hablemos de la capa 1, es la capa física, el medio por el cual donde se envían los datos, ¿sí? ¿Qué problemas podríamos encontrar en capa 1? Que quizás una conexión inalámbrica no esté funcionando porque la P no esté transmitiendo, puede ser un corte, ¿sí? Tanto en la fibra, en un cable coaxial. O sea, los problemas de capa 1 van a ser bastante simple identificarlos porque es un corte sobre el medio, ¿sí? Respecto a lo que es la capa 2, ya vamos a empezar hablando de las direcciones MAC, ¿sí? MAC significa control de acceso al medio, ¿sí? Lo que hace es codificar y decodificar información para la transferencia al medio físico, o sea, a la capa 1. La dirección MAC es una dirección de 48 bits que va a servir para identificar de forma única un dispositivo en la red, ¿sí? Todos los dispositivos que tengamos en la red van a tener una dirección MAC única. La dirección MAC la podríamos interpretar como si fuese el número de DNI, ¿sí? De una persona. Es única en la red, ¿sí? Está expresado en un número hexadecimal de 12 dígitos, donde cada dígito tiene un valor de 0 a 15 y, y los números de 10 a 15 están representados con las letras A la E, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de lo que es una dirección MAC. Algo interesante respecto al diseño de la dirección MAC es que los primeros 6 dígitos están relacionados a lo que se conoce como OUI, que es un identificador único de la organización. Esto quiere decir que si compramos, por ejemplo, una partida de access point o de switches, quizás los primeros 6 dígitos son los mismos porque representa al fabricante y lo que cambia son los siguientes 6 dígitos, ¿sí? Así que eso lo podríamos ver y ahí es como se estructura un poco la MAC, ¿sí? Los primeros 6 dígitos van a pertenecer al fabricante y los demás al dispositivo físico que se esté utilizando. La capa 3 del modelo OSI ya hablamos de direcciones IPs, ¿sí? Protocolo estándar utilizado en las redes modernas, ¿sí? Todos creo que sabemos bien lo que es una dirección IP y tenemos varias versiones de direcciones IP, por lo menos vamos a hablar de dos particulares. La primera es la que estamos utilizando actualmente y que bueno, ahora vamos a comentar también algunos de los problemas que tenemos, pero es la versión 4, ¿sí? IP versión 4 es una dirección de 32 bits que sirve para identificar de forma única también un dispositivo como parte de la red. Está expresado por 4 números, ¿sí? Donde cada número está entre 0 y 255. Ahí tenemos un ejemplo, 192, 168, 1203. Y debajo del número lo que se representa son los bits, ¿sí? Como una dirección IP tiene 32 bits, significa que está dividida en 4 octetos de 8 bits cada uno, ¿sí? ¿Por qué nos interesa eso? Porque luego la comunicación a capa 1 va a ser a través de bits, ¿sí? La dirección que vemos 192, 161, 1, etcétera, está representada en decimal y para lo único que nos sirve es para que sea mucho más simple de recordar nosotros como humanos. Pero luego toda la comunicación se transforma a través de bits, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo de la cantidad de direcciones IPs en versión 4 disponibles, ¿sí? Que vendría a ser el número 2 elevado al número 32. Junto con una dirección IP vamos a siempre encontrar una máscara de subred, que distingue las direcciones que componen una red de área local interna frente a una red externa. Por eso ahí diferenciamos lo que es la LAN a lo que es la WAN. La LAN viene a ser la red interna y la WAN la red externa. Los dispositivos de una LAN se puede comunicar con otro dispositivo de la LAN directamente, ¿sí? Si comparten siempre la misma máscara. Un dispositivo de la LAN se puede comunicar, ¿sí? Con otro dispositivo en la WAN, pero requiere un router o puerta de enlace y también un proceso del que hablaremos que es el NAT, ¿sí? Longitud es igual a una dirección IP entre redes privadas y públicas. Esto quiere decir que la máscara de subred tiene la misma longitud que una dirección IP. O sea, son 32 bits hablando en IP versión 4.
Y luego, la forma en la que tenemos o se expresa esta máscara de subred, lo vamos a ver con secuencias de unos y ceros, donde 1 va a representar a la red y 0 va a representar al host, ¿sí? Esto va a servir, o es bastante útil, cuando hagamos subnetting, ¿sí? Que podemos dividir una máscara en una máscara más pequeña, ¿sí? Y lo que hacemos es subnetear o el proceso de dividir redes. Así que por eso es interesante saberlo, pero tenemos una tabla aquí como para ir comparando lo que son las máscaras de su red, también la notación binaria que tiene. Otro concepto es CIDR, ¿sí? Que es la expresión de esos números binarios que tenemos, la cantidad de números que tenemos. Ahí, por ejemplo, dice notación indica 1, de iniciales 1, la máscara de su red. Ejemplo, una máscara de subred que es 255, 255, 255.255, en CIDR se expresa como barra 32. ¿Por qué barra 32? Porque tiene 32 unos, ¿sí? A medida que bajemos el número de la máscara, vamos a llegar a una máscara que utilizamos generalmente cuando configuremos dispositivos, que es el barra 24 o triple 2550. ¿Qué significa el barra 24? Que tiene 24 bits la máscara. Entonces, los primeros 3 octetos que están en valor de 1 van a representar a la red. Y el último octeto que está en 0 va a representar al host. Y eso representa que podríamos tener 254 dispositivos que se pueden utilizar en una red barra 24. Y al utilizar la misma máscara, un dispositivo barra 24 que esté dentro de esa misma red, se puede comunicar con otro dispositivo sin la necesidad de un router. Eso es lo importante. Los dispositivos que comparten la máscara se pueden comunicar de forma directa, ¿sí? Si no comparten la máscara, ahí sí se necesita un proceso de enrutamiento. ¿Por qué marca 256 direcciones IP y no 254? Porque siempre hay que restar 2 direcciones, ¿sí? 254 IP son las útiles para dispositivos finales, pero luego vamos a tener la dirección de broadcast y la dirección de subred que no se pueden utilizar para dispositivos finales, entonces siempre a la máscara hay que restarle 2 números porque corresponden a eso, a broadcast y a la red. Uno de los problemas que tenemos en IP versión 4 es el agotamiento, ¿sí? Dentro de esta presentación podemos ver que dice que el mundo oficialmente se quedó sin direcciones IP versión 4 aproximadamente en 2011. Esto quiere decir que las direcciones enrutadas por Internet que sean IP versión 4 no había tanta disponibilidad porque básicamente se agotaron, ¿sí? Cuando se dio cuenta las entidades que gestionan las direcciones IP iba a haber un problema de agotamiento, se crearon intervalos privados, ¿sí? O sea, direcciones privadas para la LAN, que pueden ser la 192, 168, otro rango que tenemos de la 10 y otro rango de 172.16.00/12. Estos rangos son privados, ¿sí? O sea, quiere decir que no pueden estar en Internet ni se pueden enrutar hacia Internet. Pero esto nos da la posibilidad de utilizar redes privadas y en el momento que salimos a Internet utilizamos una red pública, con una sola dirección. Y esto nos solucionó mucho el problema del agotamiento en IP versión 4. Para que todo este proceso funcione y una dirección privada pueda salir a Internet a través de una dirección pública, se requiere un proceso que se llama NAT, ¿sí? Que es la traducción, ¿sí? Lo que hace básicamente el proceso de NAT, hay muchos tipos de NAT, el proceso para salir a Internet, que es un NAT de origen, lo que va a hacer es reemplazar la dirección de origen por la dirección que tenga la WAN. Entonces, de esta forma, nos podríamos comunicar hacia Internet desde una red privada, ¿sí? Si hacemos una consulta a google.com desde nuestra LAN, que tiene una dirección 192.168.110, por ejemplo, al servidor de Google no llega desde el origen 192.168, sino que llega desde la dirección pública del router que tengamos del proveedor en ese momento. O sea, va a llegar de una IP enrutada, ¿sí? Y esa es la forma que tiene las redes de comunicarse con un proceso de NAT. Luego, como los routers almacenan la información de las redes privadas, tiene la capacidad de saber quién hizo la consulta, entonces le envía la respuesta. Así que eso es un poco respecto a lo que es la historia de IP versión 4 y el agotamiento que tenemos. Pero para resolver este problema de agotamiento nació IP versión 6, ¿sí? IP versión 6, a diferencia de IP versión 4, no tiene 32 bits, ¿sí?
una dirección IP, sino que tenemos una dirección de 128 bits, ¿sí? Para identificar un dispositivo. Otra de las diferencias que tenemos con IP versión 6 es que los números no están expresados en decimal, sino que está expresado en hexadecimal, ¿sí? Con un número de 32 dígitos, ¿sí? Ahí tenemos el valor de cuántas direcciones IP podríamos tener en comparación a lo que es IP versión 4, lo cual es un número enorme y nos alcanzaría y nos bastaría para que cualquier dispositivo que esté conectado ahora tenga una dirección pública enrutada en Internet. Y eso es lo que resuelve IP versión 6, ¿sí? Generalmente se aplican actualmente en redes troncales, siempre hay un proceso de adopción y hay muchas webs donde se muestra según el país el proceso de adopción que tiene, pero básicamente se puede aplicar en una troncal. No es común verlo en redes privadas o que la red privada entregue sobre IP versión 6, pero en un futuro todo va a funcionar así, ¿sí? Vamos a poder obtener una IP directamente de versión 6 que esté conectada hacia Internet. No vamos a necesitar el proceso de NAT, porque en IP versión 6 el NAT desaparece, ¿sí? No tenemos NAT porque NAT fue una creación cuando se descubrió el problema del agotamiento. Muy bien, vamos a hablar ahora de la capa 4 de transporte, ¿sí? Hasta ahora hemos hablado de la capa 1, la 2 y la 3, que estamos siempre relacionando estas capas con trabajos en redes. Y la capa 4 también es una capa que vamos a poder, o generalmente vamos a interactuar, porque la capa 4 es la que define los puertos, ¿sí? Controla cómo se lleva a cabo la comunicación entre la capa IP y los dispositivos. La capa 4 lo que gestiona es la cantidad de puertos que tenemos disponibles. Ahí dice que el puerto es un número de 16 bits, por lo tanto vamos a tener 65.536 puertos disponibles, ¿sí? En la capa 4. Algunos puertos comunes son 21 FTP, 22 SSH, Telnet, SMTP, el puerto 80 para navegación y 443. Y bueno, y hay muchos más puertos que podemos gestionar desde la capa 4. ¿Por qué es útil conocer esto? Porque desde la capa 4, si estamos trabajando, por ejemplo, con un firewall, vamos a necesitar conocer los puertos de una aplicación para denegar o habilitar los accesos. Así que eso es lo importante respecto a la capa 4 y es importante conocerlo, más que nada por eso, ¿sí? Para aplicar también reglas de firewall. Y resumiendo un poco esto, sobre todo estas capas principales, la capa 4 era la capa que está ahí en medio, donde únicamente quizás tocamos del lado de la administración de red la sección de puertos, pero luego las primeras tres capas sí van a ser capas importantes. Algo respecto a la capa 4 es que también vamos a estar hablando de los protocolos. En capa 4 es donde empezamos a ver protocolos como TCP y como UDP, ¿sí? TCP es un protocolo común para el tráfico de red regular, es un protocolo que está orientado a conexión. Esto quiere decir que TCP necesita establecer una conexión antes de enviar datos. Y UDP es un protocolo que no necesita establecer ninguna conexión, sino que directamente envía los datos. TCP tiene la capacidad, dentro de muchas características que tiene, en recuperar un dato si se perdió en el camino, ¿sí? UDP no tiene esa capacidad porque UDP envía datos y si se pierde en el camino a UDP no le importa y sigue enviando esos datos, ¿sí? Pero lo interesante y la diferencia entre estos dos protocolos es que uno quizás va a servir para determinadas aplicaciones y otro para otro tipo de aplicaciones. Todo tráfico que sea en tiempo real, como puede ser voz o vídeo, generalmente está sobre UDP, porque lo que nos interesa es tráfico en tiempo real. Y quizás tráfico seguro de navegación normal, vamos a utilizar TCP porque podemos recuperar en caso de que haya alguna pérdida ese paquete. En tráfico en tiempo real, la verdad es que necesitamos velocidad en ese tipo de datos. Y si algo se pierde en el camino, necesitamos que la comunicación siga estando en tiempo real y no recibir retardos en base a recuperar un dato. Así que por eso tenemos estos dos protocolos que son los más comunes y uno está orientado a una cosa y el otro a la otra. Respecto al NAT, que también he comentado el proceso de NAT, ¿sí? Que se creó para que una LAN pueda salir hacia Internet, tenemos otro tipo de NAT que es el port forwarding. El NAT anterior para salir a Internet es un NAT de origen, ¿sí? Como comenté anteriormente, pero el port forwarding es un NAT de destino.
Esto quiere decir que el NAT anterior modificaba la dirección de origen, el port forwarding lo que hace es modificar la dirección de destino, ¿sí? ¿Y para qué sirve el port forwarding? Para acceder a un equipo de una red interna desde Internet, ¿sí? Por ejemplo, podríamos configurar o conocer la dirección IP de nuestro router o la IP que nos entrega el proveedor, ¿sí? En un modem, en un router, y acceder a un recurso desde la LAN, ¿sí? Imaginar que tengo una cámara de seguridad, ¿sí? En mi casa o en mi oficina, y quiero acceder a la cámara. No puedo acceder desde Internet a la IP interna o a la IP privada. Necesito realizar algún proceso. El port forwarding nos sirve para eso, porque podría acceder desde un navegador, por ejemplo, a la IP pública que tenga en ese momento mi router, a un puerto específico y aplicar un proceso de port forwarding. ¿Qué va a hacer el router? Va a reenviar todo ese tráfico a un puerto específico, a una dirección interna, a también un puerto específico. Y aquí hay algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, IP de la WAN 2.60.132 se va a reenviar a la 192.168.1.132 al puerto 443, ¿sí? Y de la misma forma lo podríamos reenviar al puerto 80, al puerto 23, etc. Lo único necesario es definir cuáles son los puertos públicos y los puertos privados, que no tienen que ser exactamente los mismos. Como en este ejemplo muestra, 6123, que es la primera línea, puede ser el puerto público y el puerto privado es el 23. Así que este es el otro tipo de NAT que vamos a poder realizar en las redes, ¿sí? Uno va a ser para salir a Internet y el otro va a ser para acceder a recursos internos desde Internet. Las siguientes capas, que son las capas 5, 6 y 7, está controlado por las aplicaciones generales, ahí dice de red, de un dispositivo individual. ¿Cuáles son ejemplos de aplicaciones? Navegador, un correo electrónico, etc. Algo interesante respecto a estas tres capas es que siendo administrador de redes, estas tres capas no nos van a interesar mucho porque siempre nos vamos a estar concentrando de la capa 1 hasta la 4. Si fuésemos programadores, la capa 5, 6 y 7 sí serían importantes, ¿sí? Porque estamos trabajando activamente en esas capas. Al gestionar las redes y comunicaciones, ese tipo de capas no nos van a importar para todo lo que sea la gestión de la red, ¿sí? Por eso un poco la diferencia y siempre se divide un poco las capas para saber quién se encarga de cada una de las secciones. Siendo administrador de redes o IT, vamos a estar trabajando siempre la capa 1 o la 4. Y si fuésemos desarrolladores o estamos trabajando con algún tipo de aplicación, bueno, las capas que nos importarían serían de la 5 a la 7. Unas opciones que tenemos respecto a las redes son las métricas, ¿sí? Y hay algunos conceptos como el ancho de banda y el rendimiento, el retraso de latencia entre una fuente y un destino y el jitter, ¿sí? Ancho de banda, rendimiento, estamos hablando de la capacidad de los datos de un enlace, ¿sí? ¿Cuántos datos o cuánto throughput puede tener, ¿sí?, un enlace para pasar a través de un medio, ¿sí? El retraso es la latencia entre una fuente y un destino, ¿sí? Principalmente está afectado por la distancia, por las rutas, ¿sí?, la cantidad de rutas o protocolos de enrutamiento e interferencia ruido, ¿sí? Por ejemplo, estuviésemos hablando de soluciones inalámbricas. Y luego tenemos el jitter, que es la variación en la latencia durante una transmisión. Esto va a afectar mucho a aplicaciones en tiempo real como llamadas de voz y transmisiones de vídeo. Siempre estos datos importantes respecto a lo que es la gestión de la red nos va a servir para evaluar bien el rendimiento de una red. Si estamos teniendo una red, por ejemplo, para transmitir voz o vídeo, deberíamos tener un ancho de banda capaz para mover todo ese tipo de tráfico y deberíamos tener una latencia muy baja junto con un jitter bajo, ¿sí? Si tuviésemos alguno de esos componentes altos, posiblemente estaría afectando al servicio. Así que siempre en una red lo mejor es diseñarlo con la latencia más baja posible, el jitter más bajo posible y con una buena capacidad de datos. Bueno, respecto a componentes, vamos a estar hablando de algunos componentes que tenemos en un tipo de red o en la mayoría de las redes, ¿sí? Lo primero es el módem, ¿sí? O puede ser también el router que entrega el proveedor de Internet. Y aquí, como lo marca, es parte de un elemento que entrega un operador, ¿sí? Ejemplo, instalamos Internet, un operador o un técnico viene, nos instala el router o módem y nos da la conexión a Internet. Ese operador tiene una tecnología detrás que hace que podamos salir a Internet, ¿sí?
y dependiendo mucho del país y el tipo de operador, va a estar conectado a través de fibra o a través de coaxial o incluso a través de un enlace inalámbrico, ¿sí? Ahí tenemos anchos de bandas expresados como velocidad de bajada y velocidad de subida, ¿sí? En megabits. Ejemplos de fibra, ejemplos de cable, de DSL, de ADSL, de T1, etcétera. Dependiendo del tipo de medio, va a tener mayor o menor capacidad. Si estamos hablando, por lo menos aquí en España, la mayoría está instalado en fibra, así que tenemos capacidades muy altas de datos sobre la WAN. Así que eso es algo a tener en cuenta, que siempre que sea fibra vamos a tener una velocidad alta, luego vamos a hablar de algunos problemas que podríamos tener si tenemos una WAN de mucha capacidad y la LAN no tiene esa misma capacidad. El router o el gateway viene detrás del modem o el router que instale el operador. Y lo que va a controlar va a ser la LAN, o sea, nuestra red interna, y la WAN. O sea, el router va a estar conectado entre la LAN y la WAN, o sea, entre nuestra red interna y el proveedor de Internet. Ese router lo vamos a controlar nosotros, ¿sí? Así que eso es lo importante, que no dejamos el control sobre el router o el modem que instala el operador, sino que vamos a instalar un router donde vamos a gestionar toda nuestra red, ¿sí? Vamos a poder enrutar el tráfico que entra desde la red externa al dispositivo correcto de la red interna. Vamos a utilizar las configuraciones de NAT para traducir direcciones, tanto NAT de origen como de destino, y también va a ser la puerta de enlace, o sea, la puerta de enlace que va a ser la salida hacia Internet. La mayoría de routers ofrecen algunos servicios como pueden ser DHCP y DNS. Respecto a DHCP, aquí tenemos un poco el funcionamiento del DHCP, pero DHCP es un servicio que nos provee generalmente todos los routers, que nos da la capacidad de que un dispositivo de la red interna pueda obtener una dirección IP de forma automática, ¿sí? Lo que va a hacer es asignar una dirección IP, una máscara de subred, una puerta de enlace, incluso servidores de DNS. Permite a los dispositivos de clientes móviles se muevan libremente entre las redes y algunas prácticas recomendadas, asignar direcciones IP estáticas para monitorear o solucionar problemas de cualquier propiedad de la red. Equipos de red, por ejemplo, switch y puntos de acceso, es recomendable también una IP fija. Y dispositivos de cliente no móviles, por ejemplo, impresoras, termostatos, cámaras, etc. Todos los dispositivos de clientes móviles, por ejemplo, móviles, tablets, ordenadores portátiles, pueden obtener una IP de forma dinámica y ahí no nos importa la IP, por más de que cambie, va a seguir conectado porque no es un servicio que necesitemos controlar. Si estamos hablando, por ejemplo, de un servidor, la idea sería que un servidor no cambie de IP, porque si ofrecemos un servicio, por ejemplo, una página web, no puede ser que cambie de IP todo el tiempo porque estaríamos todo el tiempo con la necesidad de actualizar quizás un nombre de dominio a una IP que cambió. Así que todo lo que sean servicios fijos, lo recomendable es tener una IP fija y usuarios móviles directamente se puede poner una IP dinámica. Dentro de este gráfico también vemos cuál es el proceso que se inicia cuando tenemos un servidor de DHCP. Lo primero que va a suceder es el cliente va a enviar un mensaje a la dirección de broadcast con un paquete de discovery, ¿sí? De descubrimiento. Lo que está intentando buscar es si existe un servidor DHCP en la red. En caso de que exista un servidor, el servidor le va a enviar un mensaje de offer ofreciéndole una dirección IP. El cliente va a decir, vale, me voy a quedar con ese IP, le envío un mensaje de request y finalmente tenemos una acusa de recibo donde se fija o el servidor le confirma que la dirección IP se la da a ese cliente. Así que estos son todos los mensajes que tenemos en el momento que tenemos un servidor de DHCP en la red. El cliente siempre tiene que estar configurado como cliente de DHCP para poder enviar estos mensajes de discovery. Esto se hace a través de capa 2, o sea, dentro de la misma capa de enlace. Y si existe un servidor, el servidor puede asignarle una IP de forma automática. Respecto a los DNS, que es algo que también podemos configurar, el concepto de DNS lo que hace es traducir un nombre de dominio, ¿sí? Que sea fácil de recordar a una dirección IP, ¿sí? Si tuviésemos que acceder a, no sé, ahí ponemos un ejemplo, ejemplo.com, podríamos acceder directamente utilizando la dirección IP. Si estamos hablando de IP versión 4 es 93.184.216.119 y en IP versión 6 tenemos toda esa línea, ¿sí? Bastante larga.
sería muy difícil estar recordando nombres de dominios con direcciones IP. Y por eso nació el DNS. El DNS lo que hace es relacionar un nombre, ¿sí?, con una dirección IP. ¿Sí? El proveedor de ancho de banda generalmente aloja servidores de DNS privados y también tenemos servidores públicos de DNS, como el ejemplo de Google, ¿sí?, y ejemplos de DNS abiertos, incluso de cualquier otro tipo de proveedores. ¿Sí? Las puertas de enlace suelen estar configuradas para transmitir las solicitudes de DNS y es una práctica recomendada de DNS utilizar múltiples servidores. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer al configurar un servidor de DNS es ingresar a google.com y que podamos resolver la dirección IP y podamos acceder al servicio. Si por alguna razón no tenemos un servidor de DNS configurado o está configurado de forma incorrecta, posiblemente tengamos conexión hacia IP, hacia direcciones IP desde la red privada hacia Internet, pero no podamos resolver nombres. Cuando no podemos resolver nombres, ya podemos aislar un poco el problema, que no es un problema de enrutamiento, sino que es un problema directamente del DNS. Otro elemento que vamos a ver en la red van a ser los switches. ¿Sí? El switch es un sistema central para la red interna, permite que varios dispositivos Ethernet cableados se comuniquen dentro de una red y la gran mayoría se alimenta por PoE. ¿Sí? Hace muchos años se está utilizando PoE, ¿sí?, que es Power over Ethernet, ¿sí?, que es una alimentación de muchos dispositivos, tanto switches como APs, y utiliza esta tecnología para alimentación, incluso también para no tener tantas fuentes o tantos inyectores PoE para los APs u otros dispositivos. ¿Sí? No solo tenemos los switches que pueden ser alimentados por PoE, sino que los switches entregan PoE. O sea, podríamos tener un switch que directamente alimente access point, cámaras, teléfonos IPs, etc. Así que muchos switches reciben alimentación por PoE y también entregan PoE. Siempre lo ideal es tener un switch PoE, porque ahora la gran mayoría de dispositivos, como comentaba, sirven con alimentación o funcionan con alimentación PoE. ¿Sí? Así que eso es algo para tener en cuenta. Respecto a los APs, que son los access point, permiten la conectividad de dispositivos de forma inalámbrica, ¿sí?, a una red cableada, establece y mantiene la conexión inalámbrica con el cliente y traduce la comunicación inalámbrica a través de ondas de radio, ¿sí?, a la comunicación por cable. Así que creo que todos sabemos lo que es un access point, pero lo que nos va a ofrecer es una solución inalámbrica para dispositivos móviles, ¿sí?, que requieran ese tipo de conectividad. Respecto a lo que es la infraestructura y algo que comenté que podíamos ver, es qué sucede si tuviésemos una WAN con mucho ancho de banda, pero nuestra LAN no tiene el mismo soporte de ancho de banda. Lo que va a suceder es lo que se conoce como bottleneck o cuello de botella, donde directamente no podemos sacar el máximo partido de una red porque tenemos un cuello de botella al lado de la LAN. Quizás el proveedor nos entrega 1 giga de ancho de banda, pero nuestra red está configurada o tiene equipamiento en 100 megas, entonces nunca va a superar esa velocidad. Entonces ahí tenemos un cuello de botella. Siempre se tiene que definir, ¿sí?, en base al ancho de banda que ingresa por la red. La mayoría de los switch, ¿sí?, y cables implementados hoy en día tienen la capacidad de 1 giga, incluso de más ancho de banda. También los estándares inalámbricos como 802.11ac e incluso AX, ¿sí?, que es Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6, tienen capacidad incluso de gigas de ancho de banda. Así que hay que tener en cuenta que el ancho de banda con cable correspondiente es del 40 al 50% del ancho de banda inalámbrico debido a la sobrecarga inalámbrica. ¿Sí? Esto quiere decir que vamos a ver en muchas especificaciones de muchos access points una velocidad, y esa velocidad es el data rate. Lo que hay que hacer sería tener en cuenta que va a ser el 40 o el 50% del ancho de banda real, o sea, estamos hablando de tráfico TCP. Así que eso es algo para tener en cuenta y viene mucho a lo que es el diseño de la red. Si vamos a diseñar una red de alta capacidad, los elementos de la red tienen que tener alta capacidad, sean los switches, los routers, el cableado, los access points. ¿Sí? Entonces, siempre a medida que salgan nuevas tecnologías, nuevos estándares y nuevo equipamiento, vamos a poder resolver esto y no vamos a tener un problema de quizás un cuello de botella en la red. Muy bien, vamos a hablar de los switches y las topologías que tenemos dentro de los switches que nos ofrecen Genius. Vamos a hablar de algunos conceptos como los switches que son no administrados y los switches administrados. ¿Sí?
Un switch no administrado lo que va a hacer es dirigir el tráfico entre los puertos en función de las direcciones MAC, ¿sí? A diferencia del hub, que el hub lo que, para los que sean más viejos, van a recordar que el hub, todo lo que ingresa por un puerto se va a repetir por todos los puertos. El switch tiene la capacidad de no hacer eso, sino que reconoce la dirección MAC que ingresa por un puerto y va a comunicarse con la dirección MAC de otro puerto donde reconozca la dirección MAC de destino. Eso es lo que tiene un switch y el funcionamiento que tiene un switch. Respecto a lo que es administrado o no administrado, significa un switch que no es administrado, es que no vamos a poder acceder como para gestionar el switch. Directamente instalamos el switch y el switch va a tener la función de switch, ¿sí? Va a reconocer las direcciones MAC, se va a comunicar por los puertos específicos, pero no vamos a tener la posibilidad de gestionar el switch, ¿sí? Es casi como un plug and play. Lo conectamos y nos olvidamos porque no tenemos gestión del switch. Respecto a los switches administrados, tenemos obviamente el mismo funcionamiento de switch, pero tenemos la capacidad de realizar configuraciones específicas, incluso avanzadas, con ese tipo de switch, ¿sí? Tenemos capacidades completas, ¿sí? De capa 2, tenemos VLANes, tablas de direcciones MAC dinámicas, agregación de enlaces por medio de LACP, spanning tree, muchos protocolos que funcionan con el switch. Muchos de los switches también tienen funciones de capa 3, ¿sí? Que puede funcionar como un switch administrado, ¿sí? Pero tiene opciones como un servidor de DHCP o incluso capacidades de enrutamiento que puede quizás crear alguna ruta estática, ¿sí? Y tenemos por eso en el mercado muchos switches que dicen L2, L3, significa que tienen la capacidad de gestionar todo lo que sea capa 2 y también algunas opciones de capa 3, ¿sí? Así que eso es las diferencias que tenemos entre lo que es un switch administrado y los switches no administrados y lo que es switches de L2 o L3. Dentro de las interfaces de los switches vamos a tener los puertos Ethernet que vienen en diferentes números según el tamaño del switch, ¿sí? Tenemos switches de 8 puertos, de 24 puertos, de 48 puertos, y los puertos Ethernet también están disponibles en diferentes velocidades, como pueden ser de 10 o de 100, de 1 giga, incluso tenemos ya equipos de 2.5 gigas y 10 gigas, ¿sí? Sobre todo porque tenemos interfaces de fibra también en los switches. Así que esto es un poco en resumen de la capacidad que vamos a tener en los switches y que tenemos en los switches, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los puertos Ethernet suelen tener una longitud de 100 metros para proporcionar la velocidad nominal óptima, ¿sí? Esto quiere decir que si tenemos cableados, quizás no es recomendable extenderlo, ¿sí? Por norma a mayor a 100 metros. Si la idea es extender quizás una red cableada, lo mejor es hacerlo ya con fibra, ¿sí? No con Ethernet. Dentro de muchas gamas de switches tenemos interfaces que se conocen como SFP, ¿sí? Que son ranuras conectables, ¿sí? Pequeñas que se utilizan para las conexiones de fibra, ¿sí? Todo lo que tenga conexión de SFP o conexiones de fibra lo que nos va a dar es una velocidad muy alta y nos va a servir para interconectar switches, ¿sí? Si tuviésemos que hacer instalaciones en cascada, por ejemplo, varios switches, podríamos interconectar los switches con las interfaces de fibra. Esta es la mejor forma también de no crear un cuello de botella en la LAN, ¿sí? Si tuviésemos diferentes, por ejemplo, un edificio con diferentes pisos, podemos interconectar estos switches por fibra y no vamos a perder la capacidad del ancho de banda. Podemos utilizar otras técnicas que vamos a ver, como la agregación, en caso de que utilicemos cobre, pero siempre lo mejor es utilizar diferentes elementos, en este caso como la fibra, ¿sí? Y dentro de la fibra tenemos dos modos, que es la fibra que se conoce como monomodo y la fibra que se conoce como multimodo, ¿sí? La monomodo utiliza una onda más estrecha que puede abarcar mayores distancias, ¿sí? Puede abarcar hasta unos 100 kilómetros de distancia, y multimodo es una solución, ¿sí? Más rentable con requisitos de enlace ascendente, ¿sí? La distancia máxima es de unos 2 kilómetros. Así que ahí tenemos los dos modelos de fibra que tenemos. Si hablamos de distancias mayores, utilizar monomodo, si no quizás para una implementación de un edificio, una LAN, se puede utilizar tranquilamente una fibra multimodo. Respecto al PoE, que hemos comentado algunas cosas de cómo funciona el PoE, los switches generalmente vienen en variantes de PoE y no PoE, ¿sí? O sea que va a tener la posibilidad de alimentarse o de entregar alimentación o no. Eso va a depender mucho del modelo de switch. Dentro de los estándares PoE vamos a tener
varios estándares que lo veríamos tanto en switches como en otros elementos de la red, incluso access point, para saber el tipo de alimentación que pueden recibir. Y los estándares PoE son 802.3AF, 802.3AT o incluso BT. Y ahí tenemos la diferencia, ¿sí?, respecto a la potencia que entrega cada uno de estos estándares. ¿Cuál es la diferencia entre switches, por ejemplo, con estándar PoE y switches que tienen un PoE pasivo? El PoE pasivo significa que puede entregar alimentación dependiendo del administrador si configura un puerto para que entregue alimentación o no. El estándar PoE lo que define es que si se conecta a un dispositivo que tiene soporte de PoE, el switch de forma automática va a entregar corriente y lo va a alimentar y se va a encender el dispositivo, ¿sí? ¿Qué sucede si conecto un ordenador a un switch PoE, a un puerto, ¿sí?, donde entrega alimentación, pero alimentación por un estándar PoE? No va a suceder absolutamente nada porque el switch va a detectar que el dispositivo no necesita alimentación y no va a entregar energía, ¿sí? En otro tipo de equipos, por ejemplo, conectemos un teléfono IP, sí va a detectar que necesita energía y lo que va a hacer es alimentarlo de forma automática. El administrador no tiene que hacer ningún tipo de configuración adicional, directamente conecta un dispositivo con soporte de PoE y se va a alimentar de forma automática. Entonces esto mejora mucho lo que son instalaciones en las redes, ¿sí?, porque podríamos tener cámaras, teléfonos IPs, access point, todos alimentados del switch y no necesitamos en cada punto instalar un dispositivo con una fuente de alimentación. Utilizamos el mismo cableado de Ethernet para datos y para alimentación. Así que eso mejora mucho lo que es la instalación de una red. Vale, vamos a ver algunos requisitos que tenemos sobre la inicialización y configuraciones del firewall y luego veremos dentro del cloud, ¿sí?, algunas opciones de configuración sobre switches y demás elementos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, sí, que hay varias formas de registrar un dispositivo al cloud de Ingenious, ¿sí?, que es lo que se conoce como inicializar el dispositivo, ¿sí? Dentro de Ingenious Cloud vamos a tener acceso al portal y también vamos a tener la aplicación, ¿sí?, para móviles que se llama Cloud2Go, ¿sí? Tenemos dos formas de gestionar dispositivos en la nube, con una aplicación o por una web a través del portal de la nube. Al implementar redes grandes o controladas, siempre se sugiere la utilización del portal y los dispositivos lo podemos utilizar mucho para control y monitoreo, porque nos pueden llegar notificaciones al dispositivo que esté asociado a la misma cuenta de cloud, y si tenemos algún problema en la red, podríamos verlo, incluso solucionarlo o analizar qué puede estar sucediendo, ¿sí? Así que tener las notificaciones y también la gestión en un móvil es bastante útil. Si instalamos dispositivos, por ejemplo, un access point, un switch, dentro de una red donde ya hay un firewall, aquí tenemos una lista de los puertos necesarios que necesitaríamos abrir junto con las IPs, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Porque necesitamos que los dispositivos de la red se comuniquen al cloud de Ingenious. Si tenemos un firewall que esté bloqueando estos puertos, posiblemente un dispositivo no se pueda conectar al cloud de Ingenious. Así que aquí hay una pequeña lista por si dentro de una red hay un firewall. Bueno, hay que habilitar estos puertos IPs para no tener problemas con la nube de Ingenious. Respecto a lo que es la inicialización, es bastante sencilla porque tenemos tres pasos. Crear una cuenta en la nube de forma gratuita, ¿sí?, en la nube de Ingenious, registrar un dispositivo y asignar el dispositivo a una red. Esos son los tres pasos necesarios para adoptar, ¿sí?, o asociar o inicializar un dispositivo de Ingenious en el cloud directamente, ¿sí? Por ejemplo, instalamos o compramos una AP, un switch o un router, necesitaríamos tener una cuenta de Ingenious, registrar el dispositivo y directamente asignar ese dispositivo a una red. De esa forma ya lo tenemos asociado a la nube y ya podemos gestionarlo directamente desde la nube. Así que aquí tenemos también unos breves pasos de cómo se hace: crear la cuenta, registrar el dispositivo y asignarlo a una red. Así que Ingenious se caracteriza mucho por la facilidad que tenemos en la adopción. No es necesario instalar ningún servidor local ni hacer configuraciones especiales o complicadas. Directamente asociamos el dispositivo, decimos, nos logueamos en la nube y apretamos un botón de registrar y lo asignamos a una red. Así que es bastante simple. Ahora lo vamos a ver dentro de la nube, pero vamos a ver que con tres pasos ya directamente podemos adoptar el dispositivo. Aquí tenemos una imagen de lo que es la nube, ¿sí?, de Ingenious, ¿sí?, que es cloudengenious.ai.
Vamos a ingresar a esta web y dentro de la web nos vamos a registrar una cuenta, ¿sí? De forma gratuita. Podemos validarlo con usuarios de Google, de Facebook, o en caso de quienes tengan cuenta de partner, ¿sí? De la cuenta partner de Ingenious, también nos podemos loguear con esa cuenta. La aplicación que comenté anteriormente, ¿sí? Cloud2Go, está disponible tanto para Android como para iOS y va a ser una aplicación para también conectarnos a la misma nube y también gestionar dispositivos e incluso también registrarlos en la nube. Y ahora vamos a hablar un poco del registro. ¿Cómo registramos dispositivos a la nube? Tenemos dos formas de hacerlo. Una es a través de la nube de Ingenious, ¿sí? Ingresamos por web a cloudengenious.ai y en el momento de registrar el dispositivo nos va a solicitar el número de serie. Así que es tan simple como ingresar el número de serie del equipo que queremos adoptar y presionar donde dice registrar. Y automáticamente el dispositivo se va a registrar a la nube de Ingenious y lo vamos a tener disponible para la gestión. La segunda opción es utilizando la aplicación. La aplicación de Cloud2Go tiene una opción que podemos escanear el código QR del dispositivo y directamente se va a asociar sin ingresar el número de serie. Todos los equipos vienen con un QR detrás, como se muestra en la imagen. Utilizando la aplicación, lo que hacemos es directamente presionar en registrar, nos va a habilitar la cámara del móvil o la tablet, y con eso escaneamos el código QR y automáticamente se va a registrar la nube de Ingenious y luego lo podemos gestionar desde ahí. Luego que tenemos el dispositivo gestionado, ¿sí? Lo siguiente es asignarlo a una red, ¿sí? Porque lo vamos a ver en una sección de inventarios. Nosotros podríamos adoptar miles de dispositivos y van a quedar en una sección que dice inventario. Esto quiere decir que los vamos a tener disponibles para su uso, pero no están asignados a ninguna red. Así que el siguiente paso es asignar el equipo a una red, ¿sí? Directamente va a ser Assign Device to a Network. Creamos las redes en caso de que no estén disponibles o no estén creados, las vamos a crear y luego adoptamos el dispositivo. Esto quiere decir que el dispositivo ahora va a seguir las políticas que tenga esa red configurada. Vamos a ver algunas opciones que tenemos ya en el cloud, ¿sí? Como van a ser jerarquía, organizaciones, las redes, todo lo que es multitenant y la gestión de inventarios y licencias. Respecto a la administración de la red, tenemos un ejemplo de que tiene una vista jerárquica. Esto es algo muy útil cuando estemos gestionando entornos muy grandes, porque al tener vista jerárquica podemos ir subdividiendo, ¿sí? En base a sedes o incluso a redes, toda una entidad o todo un sitio, ¿sí? Aquí marca ejemplo que tenemos quizás 3 compañías con diferentes sucursales y donde cada sucursal o algunas sucursales particulares tienen sitios en ubicaciones físicas distintas, pero todas pertenecen a la misma compañía. Con el cloud tenemos la posibilidad de crear esta vista jerárquica, incluso en que cada sección o cada red tenga políticas totalmente diferentes. Respecto a lo que es multitenant, ¿sí? Significa multitenant que podemos gestionar miles de sitios desde una sola cuenta de cloud. Y cada vez que hablemos de sitios, hablamos de empresas totalmente separadas una de otras y que no pertenecen a la misma empresa, ¿sí? Por ejemplo, podríamos instalar una red para un hotel, luego instalar una red para una cafetería, una red para un aeropuerto, para un shopping, etcétera. Y todo con la misma cuenta de cloud. No es necesario loguearse de otra forma, sino que con la misma cuenta gestionamos todos los sitios desde un solo punto. Y cada uno de esos puntos está totalmente separado, ¿sí? Uno de otro, y tiene políticas totalmente distintas. Así que eso es lo interesante y lo que se conoce como multitenant, que con una sola cuenta gestionamos miles de sitios de forma independiente. Las organizaciones, como comentaba, son totalmente independientes una de otra, así que no es que los sitios pertenecen a la misma organización, sino que son totalmente diferentes. Luego, cada organización puede tener sedes, donde ahí sí podríamos aplicar vistas jerárquicas, y también vamos a depender de algo adicional, que son las redes, ¿sí? En el momento que creamos, por ejemplo, un nuevo sitio, lo siguiente es crear una red, porque la red es la que nos va a servir cuando tengamos un dispositivo adoptado y luego decir a qué red se va a mover, ¿sí? Así que estos son algunos requisitos ya del lado de la configuración. Para lo que es la adopción vamos a únicamente utilizar el móvil, el número de serie de un dispositivo y luego asignarlo a una red.
Si la red no está creada, la podemos crear. Si el sitio no está creado, también lo podemos crear. Incluso lo podemos crear previamente antes de realizar la adopción. Y tampoco es necesario tener el dispositivo conectado a una red de Internet para que se pueda adoptar. ¿Sí? Directamente se lo podemos pedir a nuestro proveedor, pedir también los números de serie y en el momento que se estén enviando los equipos ya estén adoptados. Y ya creamos toda la vista, incluso jerárquica, de un sitio desde cero. Y cuando lleguen los dispositivos, los conectamos y ya se van a autoconfigurar de forma automática. ¿Sí? Eso es la rapidez que tiene el cloud de Ingenious. Vale, vamos a hablar, no hablar, sino vamos a ver ahora un poco de cómo gestionamos todo esto desde la nube y todos estos pasos. Así que para eso voy a acceder a mi cuenta, voy a refrescar a ver si me pide login, si me expiró la sesión. Vamos a loguearnos nuevamente a mi cloud, que la dirección es cloudengenius.ai. Y dentro de esta opción voy a ver, vamos a maximizar, voy a ver todos los dispositivos que tengo asociados. Y en mi caso tengo un switch y una AP asociados y también tengo un gateway que me lo marca como desconectado. Primer paso para adoptar dispositivos. Vamos a ir a esta sección donde dice inventario y licencia. Si hago un clic en inventario y licencia, lo que voy a ver es todos los dispositivos que tengo, ¿sí?, asociados a mi cuenta de cloud. Si quisiese añadir un nuevo equipo porque me compré un switch, un nuevo AP, voy a ir a esta sección que es registrar dispositivo. Hago un clic aquí y tan fácil como escribir aquí el número de serie, seleccionar en registrar y se va a registrar el dispositivo. Si no, aquí tenemos la opción, ¿sí?, para descargar la aplicación móvil, ¿sí?, y realizar la adopción con el código QR. Cuando hago clic en registrar el dispositivo, ya lo voy a tener dentro de esta sección de inventarios. ¿Cuál era el siguiente paso? Por ejemplo, no sé, cojo este AP y lo que digo es asignarlo a una red, ¿sí? Y aquí tengo todas las redes disponibles donde puedo asignar el dispositivo. Aquí podría asignarle una red que se llama Network o red corporativa. En el momento que hago clic en aplicar, lo que va a suceder es que el equipo ya se va a gestionar con todas las políticas de la red, ¿sí? Así que estos son los dos primeros pasos. El primero va a ser registrar el dispositivo y luego asignarlo a una red. Ahora vamos a hablar de los sitios. Aquí en este menú que se llama menú hamburguesa, tenemos los sitios que podemos crear. Este lo vamos a eliminar o lo vamos a dejar y vamos a crear un sitio nuevo, ¿sí? ¿Cómo creamos un sitio nuevo? Aquí donde dice añadir organización. Si hago un clic aquí, voy a registrar un nuevo sitio. En este sitio voy a escribir el nombre, por ejemplo, aeropuerto, ¿sí? Voy a hacer una instalación en un aeropuerto. Voy a seleccionar el país como España, la zona Europa-Madrid, crear, ¿vale? Perfecto. Ahí se me creó un sitio que dice aeropuerto. ¿Qué es lo siguiente que me falta crear en el sitio? La red. Por eso tenemos la opción de Add Network. Y aquí voy a crear una red que se llama Red AEP. También el país España, zona horaria Madrid, y voy a definir un usuario y una contraseña para el acceso local de los equipos. Esto quiere decir que si quiero acceder, por ejemplo, a una AP o a un switch de forma local, lo voy a poder hacer con la IP local, pero con este usuario y esta contraseña que voy a definir a la red, ¿sí? Selecciono crear y ahí se crea mi red, ¿vale? Si hago un doble clic en la red, no tengo nada porque no tengo ningún dispositivo asociado a esta red. Si nuevamente voy a inventario y licencias, ¿sí?, vamos a movernos de sitio, voy a tener la posibilidad de asignarle una red o incluso también cambiar la organización. Porque aquí estoy en un sitio que se llama Darío, pero puedo hacer directamente un cambio de organización, decir, vale, quiero mover este AP al aeropuerto ahora. Y luego que mueva el AP al aeropuerto ya lo voy a poder asignar a una network. Así que esta es la forma más simple que tenemos de lo que es la gestión de los sitios. Respecto a las networks, si aquí voy a mi network, ya veo los dispositivos y tengo la opción de en la ruedita utilizar diferentes tipos de configuraciones, ¿sí? Aquí puedo crear dentro de las networks, si tengo access points, los SSID, configuración de los radios. Si tengo switch, voy a poder configurar determinados sistemas y protocolos, utilizar templates.
Si tengo un router, voy a poder configurar los túneles, por ejemplo, de sitio a sitio, los clientes de VPN, el firewall, también la posibilidad de controlar o crear alertas y VLANs, control de acceso a los usuarios y seteos generales, ¿sí? Siempre en una network vamos a tener todos estos valores. Y estos valores pueden ser distintos. Por ejemplo, en una network puedo crear determinadas VLANs y en otra distinta. En una network puedo crear algunos SSID y en otra network otra distinta con otras políticas, quizás algunas con un acceso de enterprise y la otra network con un acceso de hotspot. Entonces, todas las networks van a tener políticas totalmente independientes. Y según el equipo que adopte a una red particular, se va a ajustar a esa network, ¿sí? O sea, el caso de que creemos, por ejemplo, un SSID en una network y asigno una P a esa network, se va a transmitir toda esa configuración a la P. O sea, si tuviésemos 4 SSID, se van a configurar esos 4 SSID en esa network. Pero si luego adopto otro equipo a otra red que no tiene tantos SSID, se va a adoptar con eso. Así que siempre hay que tener en cuenta este tipo de configuración. Vamos a necesitar adoptar o registrar el dispositivo, crear el sitio, crear una network y luego ajustar determinadas políticas. Si volvemos al sitio del aeropuerto, ¿sí? Únicamente tengo el sitio y la red y tengo la posibilidad de aquí utilizar una opción que dice añadir jerarquía. Y aquí podría poner área 1 y creo, ¿sí? Aquí se me crea una nueva jerarquía donde puedo incluso añadir una nueva red, ¿sí? Aquí podría poner red invitados. Red de invitados también con un usuario y una contraseña para el acceso local y automáticamente se me crea una red de invitados sobre esta jerarquía, que es área 1, ¿sí? O sea, imaginar en un aeropuerto que lo dividimos por áreas. Bueno, en esta área aquí tengo una red de invitados. Y aquí podría crear más jerarquías y más redes para que no todo dependa del sitio y todas las redes, sino que lo puedo ir ordenando por distintas jerarquías, ¿sí? Aquí podría incluso añadir una nueva vista, sector 2. Entonces creo aquí, dentro de esta jerarquía, área 1, otro sector, incluso puedo configurarle otra red. Entonces, tenemos una complejidad bastante alta para el diseño y nos da muchísima facilidad para realizar este tipo de cosas, porque muchas redes muy grandes necesitaríamos utilizar este tipo de jerarquía y va a ser muy simple verlo visualmente, ¿sí? Cuando tenemos un problema vamos a saber exactamente dónde tenemos que ir. Así que esto es un poco lo que es la configuración y lo que es la adopción de dispositivos, ¿vale? Vamos a volver a nuestra presentación y vamos a hablar un poco de los switches, ¿sí? El curso está enfocado a todo lo que es la gestión de la red, no tanto de lo que es los access points o redes inalámbricas, sino que vamos a hablar un poco de la configuración de las redes. Cuando se necesita un reinicio para un dispositivo PoE de tercero que no responde, alimentado por un switch de Ingenios, tenemos una función en el puerto que se puede reiniciar el dispositivo. Incluso tenemos la posibilidad de crear un agendado, ¿sí? Porque nos han consultado también muchas veces cómo podemos reiniciar una AP. Si tenemos una AP con PoE, lo que podemos crear es reiniciarlo quizás con un agendado de determinadas horas o determinados días donde el puerto se reinicia. Si no, tenemos la posibilidad de, si un dispositivo local no responde, utilizar la opción de reset para que se pueda reiniciar ese puerto. Al reiniciar el puerto, lo que va a suceder es que el dispositivo se va a reiniciar. Respecto a lo que es separación de redes, vamos a hablar de lo que son las VLANs, ¿vale? Aquí las VLANs, ¿sí? El término es Virtual LAN, ¿sí? Y son redes virtuales que permiten crear redes lógicas a partir de una red física, ¿sí? Esto quiere decir que puedo utilizar una interfaz Ethernet y por la misma interfaz crear redes virtuales, ¿sí? Las VLAN se utilizan principalmente para la gestión del tráfico al minimizar la cantidad de equipos de red necesarios en comparación con configuración física de red, ¿sí? También se utiliza para lo que es el aislamiento y la seguridad. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Donde tenemos quizás 3 departamentos y los 3 departamentos tienen VLANs distintas, ¿sí? Entonces podríamos asignar una VLAN para marketing,
otra para recursos humanos, otra para finanzas, y esas VLANs sí son totalmente independientes una de otras, incluso todo el tráfico de broadcast va a estar controlado sobre una VLAN y no sobre toda la red. Así que el uso de las VLANs también es algo muy interesante, ¿sí? Las VLANs dice que abarca del VLAN ID 1 hasta el número 4096, ¿sí? Todo lo que sean redes nativas siempre va a estar con la VLAN con ID de 1. ¿Sí? Las VLAN funcionan con un estándar que se conoce como 802.1q, ¿sí? Es el estándar que admite el etiquetado desetiquetado de tramas Ethernet. ¿Cómo funcionan las VLANs? Básicamente, dentro de lo que es la trama, lo que va a asignar es como una etiqueta. Es una etiqueta donde va a tener un número de identificación para que los switches o determinados dispositivos reconozcan que ese tráfico pertenece a una red virtual. Y de esta forma es cuando se reconoce ese tag que es esa etiqueta. Luego hablaremos cómo funciona el etiquetado y el desetiquetado de estas redes. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí?, de una trama de Ethernet donde dice etiquetar la trama de Ethernet, agrega un encabezado de 32 bits, lo que permite a los dispositivos en capa de enlace de datos sepan si la VLAN pertenece a la trama, ¿sí? Aquí tenemos todo lo que es el encabezado y en este caso, si vemos, tenemos dirección de destino de la MAC, dirección de origen, el letter type, el payload que viene a ser la carga útil y el check sequence, que básicamente es un CRC para chequear que la trama está completa, ¿sí? ¿Qué sucede cuando utilizamos una VLAN? ¿Sí? Aquí vemos que tenemos un valor, ¿sí?, de 4 bytes que se añaden a la trama. Y si vemos entre lo que es el letter type y la dirección MAC de origen, se añade este valor con el ID de la VLAN. Esto significa que esta trama va a estar etiquetada y dispositivos compatibles pueden reconocer este valor dentro de la trama y saber que pertenece a una VLAN, ¿sí? Y al tener esta marca se va a poder etiquetar y desetiquetar estos valores, ¿vale? No estos valores, sino esa VLAN específica. Respecto a lo que es el proceso, vamos a tener algunos procesos de subida y algunos de bajada, ¿sí? Toda esta lista lo que habla es de cómo se mueve el tráfico, fluye el tráfico a través de una red, ¿sí? El tráfico, por ejemplo, en Upstream ingresa del cliente a la red a través de cableado, a través de un puerto particular, puede ingresar a través de un puerto inalámbrico. El tráfico etiquetado va a estar dentro de una VLAN particular. Y luego el destino, el otro cliente utiliza la etiqueta de la VLAN donde la elimina antes de transmitirla al cliente de destino, ¿sí? Eso es para el tráfico de upstream. En el caso de downstream, el tráfico para el cliente ingresa a la red, interno, ¿sí?, también por alguno de los elementos. El tráfico de la VLAN etiquetado fluye a través de la red. El tráfico está sin etiquetar antes de ir al cliente, ¿sí? Y el switch lo que hace es eliminar la etiqueta cuando el tráfico sale del puerto, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que va a hacer exactamente una AP o un switch cuando trabajamos con VLANs? El switch tiene la posibilidad de añadir esta etiqueta o de quitar la etiqueta, según cómo esté configurado el puerto. Y el AP tiene la posibilidad de quitar la etiqueta para un cliente inalámbrico. Y esta es la forma que tenemos de identificar o crear diferentes redes. Podríamos crear diferentes VLANs, sí, que pertenezcan a diferentes departamentos y cada uno va a tener una configuración distinta. Podríamos hacer que determinados APs transmitan una VLAN, los switches estén con otra, exista también una red cableada que pertenezca a la misma VLAN, así que es bastante flexible la configuración. Dentro de la configuración de los puertos vamos a tener algunos nombres que sirven para identificar cómo está configurado un puerto. Y vamos a ver como puerto de acceso, como puerto troncal, ¿sí? El puerto de acceso, ¿sí?, para dispositivos cableados sin etiquetas de VLAN. Inserta la etiqueta de VLAN especificada en el tráfico no etiquetada que ingresa al puerto y la elimina la VLAN especificada en el tráfico que sale del puerto. Esto quiere decir que si, por ejemplo, configuramos un switch y configuramos un puerto como acceso, significa que un ordenador que esté conectado por Ethernet a ese puerto, el switch lo que va a hacer es quitar la etiqueta cada vez que salga del exterior, o sea, cada vez que tenga sentido hacia el ordenador, o sea, que vaya hacia el ordenador el tráfico. Cuando el tráfico ingresa
a través de un puerto de acceso, el switch lo que va a hacer es etiquetar ese tráfico para luego quizás seguir el tráfico por encima, ¿sí? Quizás a otro switch o un router, etc. Así que los puertos de acceso van a ser puertos donde vamos a tener clientes, básicamente. Y el puerto troncal es el puerto trunk donde pasan todas las VLANs configuradas. Imaginar que tenemos switches en cascada y necesitamos conectarlos. Bueno, va a haber un puerto que vamos a definir como troncal, que va a ser el puerto donde se van a intercambiar todas esas VLANs. Y finalmente podemos hacer una configuración un poco mixta, donde puede ser un puerto de acceso, un puerto trunk, ¿sí? Que se conoce como configuración mixta. Podemos utilizar varias opciones dependiendo un poco del diseño de la red, ¿sí? Y ahí, bueno, tenemos un pequeño proceso de lo que es el tráfico que sale etiquetado, el tráfico que añade o quita la etiqueta, el puerto del switch de entrada, que ahora vamos a hablar de este término que se llama PVID, ¿sí? Que básicamente es una ID de VLAN privado, ¿sí? Y algunas configuraciones que vamos a ver dentro de los APs y también del switch. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de VLANs y vamos a verlo con otro ejemplo más, ¿sí? Que en este caso tenemos un access point, ¿sí? Aquí tenemos varios switches conectados, varios departamentos conectados al switch y también tenemos un access point conectado a ese switch, ¿sí? Y lo interesante de esta imagen es que si vemos en el access point tenemos tres SSIDs diferentes que representan a una VLAN de un departamento. Por ejemplo, el de marketing, el de HR o el de finanzas. Y esto lo podemos aplicar dentro de toda la red de Ingenious, ¿sí? Podríamos configurar las VLANs en los switches y también configurar las VLANs en los APs. Algo a tener en cuenta, las VLANs se crean en los routers, ¿sí? Tanto los switches como los APs van a tener la capacidad de reconocer ese tag o incluso de eliminarlo. Pero la creación de la VLAN sí o sí siempre se crea en un router, ¿sí? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo configuramos las VLANs en los switches? Directamente en la selección de puertos vamos a tener la posibilidad de decirle qué puertos van a pertenecer a una VLAN y de qué forma se van a comportar. Si va a ser un puerto que va a utilizar el tagueo, o sea, que va a taguear ese ID, o que va a quitar esa marca, ¿sí? Ese tag lo va a eliminar, ¿sí? Hemos dicho que para puertos de acceso vamos a utilizar que se destaguee o se quite esa marca para dispositivos finales. Imaginar un ordenador conectado a un puerto del switch a una VLAN específica, necesitamos que ese puerto se comporte como un target, ¿sí? En cambio, si conectamos el switch a otro switch o directamente a un access point, el puerto tiene que estar marcado, porque en el caso del access point, el tag lo va a quitar el AP, no lo va a quitar el switch, ¿vale? Vamos a ver una demo de configuración que podemos hacer con el tema de las VLANs, ¿vale? Si tomo mi red de ejemplo, voy a ir aquí a la ruedita que tengo la configuración y tengo dos opciones para crear las VLANs. Una va a ser esta, a través de este menú que dice VLAN sobre la network, y desde aquí puedo crear la VLAN. Y la otra opción que puedo utilizar, en mi caso que tengo un switch, puedo hacerlo directamente desde el switch. Así que voy a ir al primer menú, ¿sí? Que es como el dibujo de un monitor, y voy a seleccionar switches. Aquí yo tengo un switch adoptado, entonces tengo la posibilidad de por lo menos trabajar con este switch. Voy a marcar el switch y voy a ir directamente aquí, a esta opción que dice detalles, ¿sí? Si voy a Details, voy a ver información de cómo está funcionando el switch, la utilización del PoE y tengo el soporte, ¿sí? Para la configuración de las VLANs. Voy a hacer un clic aquí en VLANs y desde aquí tengo también el botón para crear la VLAN, ¿sí? Es tan simple como escribir VLAN y el ID de la VLAN. En mi caso puedo definir el ID 80 y el nombre de la VLAN, ¿sí? Que puede ser red de invitados, ¿sí? Invitados, ¿vale? Aquí selecciono aplicar y se aplican los cambios. Y aquí se creó la VLAN de invitados. Este es el primer paso, va a ser crear la VLAN y luego vamos a tener que configurar la VLAN según los puertos. Así que la creación de la VLAN la puedo hacer dentro del switch en este menú, ¿sí?
o directamente desde aquí, desde el menú de VLAN dentro de esta ruedita. Muy bien, ya tenemos la VLAN creada. ¿Cuál es el siguiente paso? Voy a ir a puertos, a ports del switch, y aquí tengo todos los puertos del switch que tengo disponibles, ¿sí? Voy a imaginar que este puerto, el puerto 2, lo voy a utilizar para esta configuración de las VLAN, ¿sí? Si marco aquí el puerto, tengo la posibilidad de configurar algunas opciones. Y sobre todo lo que tenemos el PVID, ¿sí? Que ahora vamos a ver bien a qué se refiere. Así que dentro de los switches tengo la posibilidad de aquí ajustar configuraciones al puerto y también las configuraciones de la suela, ¿sí? Fijaros que aquí me marca un target y aquí me marca target, ¿sí? Esto significa que estos puertos se están comportando como tagueados, o sea que está añadiendo ese tag, y hay algunos puertos, ¿sí? Como este puerto, el 9, que se está comportando como un target. Si voy aquí a nuevamente la VLAN, voy a ver que tengo el puerto 80 aquí creado, ¿sí? Perdón, el puerto 80 no, la VLAN 80 creada, ¿sí? Si hago aquí, que se ve como un bloc de notas, ¿sí? Voy a hacer un clic sobre la VLAN 80 y se me va a habilitar esta configuración. Dentro de esta configuración de la VLAN, como he dicho, voy a utilizar el puerto 2 como tagueado, ¿sí? Y voy a utilizar el puerto, por ejemplo, 10, aquí, voy a utilizar el puerto 10 como destagueado, ¿vale? Entonces ahí lo que me marca es que voy a utilizar esta VLAN con ID 80 en el puerto 2 como target y el puerto 10 como un target, ¿sí? Aplico esta configuración y luego tengo aquí el botón para aplicar el cambio, ¿sí? Entonces aplico aquí el cambio. Si ahora voy a los puertos, voy a ver que se marcó como target el puerto 80 y, perdón, la VLAN 80 y el puerto 10 se marcó como un target. Pero en este puerto específico, en el 10, voy a hacer un ajuste más, que es lo que también comenté anteriormente. Voy a marcar el puerto y voy a hacer un clic aquí donde dice configurar. ¿Qué es lo que me falta configurar aquí? La VLAN. Entonces aquí le debería definir 80, red de invitados. ¿Vale? Y selecciono aplicar. ¿Qué va a suceder ahora? Lo que va a suceder es que cualquier dispositivo que se conecte al puerto 10 va a obtener una dirección IP de la VLAN 80, ¿sí? ¿Y cómo lo va a hacer? Destagueando, o sea, sacando ese tag. Pero todo el tráfico tagueado que llega al switch va a llegar por el puerto 2, ¿sí? Esto quiere decir que el switch, por ejemplo, el puerto 2 va a funcionar como una troncal o va a estar conectado directamente al router que le asigna la VLAN, ¿sí? Y el puerto 10 se va a comportar como un puerto destallado, o sea que va a haber dispositivos finales. Si tuviese conectado, por ejemplo, una AP en el puerto 3, debería definir también la VLAN aquí, ¿sí? Y luego el AP definirle también la VLAN donde se va a quitar la marca, ¿sí? Así que esta es la forma que tenemos de crear VLAN. Lo podemos hacer de distintos menús y si no, desde el menú de VLAN, desde el switch o desde la otra sección de la ruedita, ¿sí? Esas son las dos opciones. Luego, cuando creamos las VLANs, lo que tenemos que definir es cómo se va a comportar en los puertos y finalmente en el port vamos a definir el private VLAN ID que va a servir para quitar esa marca para el comportamiento de puertos que estén conectados quizás por Ethernet a ese switch o determinados elementos que también necesitan ese VLAN, como pueden ser, no sé, un teléfono IP, por ejemplo, o cualquier otro servicio, ¿sí? Y todo lo que necesitan una VLAN tagueada siempre lo vamos a ver como target, ¿sí? Así que eso lo vamos a hacer siempre de la sección anterior. Vale, esta es la forma de crear las VLANs que tenemos dentro de lo que son los switches. Vamos a ver otra opción que tenemos en los switches, que es la agregación de enlaces redundantes para aumentar el ancho de banda, ¿sí? Y esto se conoce como LAG, ¿sí? La agregación de enlaces lo que hace es combinar múltiples puertos físicos en un puerto lógico. Es el resultado de un aumento de capacidad en los enlaces del switch.
Si por ejemplo tuviésemos un switch que tiene interfaces de giga, podría utilizar la agregación de puertos y utilizar dos puertos del switch para que se comporten como si fuesen uno solo. Y entonces lo que hago es que esa agregación de los dos puertos es sumarizar el ancho de banda. Entonces, en vez de comportarse como un puerto de 1 giga, se comporta como un puerto, imaginar, de 2 gigas. Entonces, ¿para qué sirve la agregación? Para troncales también. Lo que hemos hablado anteriormente, si tenemos cuello de botella y quizás no podemos hacer conexiones de fibra, podríamos utilizar la agregación de puertos para aumentar las troncales entre los switches. ¿Sí? Así que eso es lo que es la agregación de puertos. Aquí tenemos el link aggregation y se pueden crear hasta 8 troncales en cada switch administrado en la nube de Ingenious. ¿Sí? Cada grupo de troncales admite 8 puertos en total. ¿Sí? Los puertos Ethernet o ranuras de SPP se pueden troncalizar, pero no una combinación de ambos. O sea, podríamos utilizar ambos puertos, dependiendo del modelo de switch, para unirlos y también Ethernet, pero no podemos unir un puerto de Ethernet con un puerto de fibra, básicamente porque tienen distintas velocidades. Así que eso es una de las opciones que tenemos. Y también respecto a tráfico de capa 2, tenemos STP. ¿Sí? STP, ese Spanning Tree Protocol, es recomendable utilizar siempre que trabajemos con capa 2 este protocolo, porque este protocolo lo que hace es evitar bucles en la red sobre capa 2. ¿Sí? Si por algún error del administrador se conecta a un switch y ese switch vuelve a conectarse al mismo switch, se va a producir un bucle de capa 2. Y el bucle de capa 2 es muy peligroso porque no hay forma de restaurar la conectividad de la red a no ser que el bucle se corte. Y la forma de cortar un bucle es directamente desconectando el cable. ¿Sí? Así que es bastante peligroso. RCTP es un protocolo que nos garantiza que si existe algún bucle, va a detectar que hay un bucle en la red y de forma lógica va a deshabilitar un puerto. ¿Sí? No significa que el puerto lo apague y no se puede conectar, sino que va a bloquear determinado tráfico de determinadas MAC, de determinadas direcciones MAC. ¿Cómo funciona? Directamente el switch sabe qué MAC address ingresas por puertos, por los diferentes puertos que tiene. Si ve que la misma MAC address está ingresando por puertos distintos, lo que puede hacer es directamente bloquear ese puerto porque puede identificar que puede ser un bucle. Y esta es la forma que tenemos de evitar bucles sobrecapados. Así que también es bastante importante que esté activo. Siempre por defecto viene activo, pero bueno, siempre es bueno quizás chequear. Vale, respecto a gestión de inventario, ¿sí? Todos los dispositivos siempre tenemos una licencia básica y también una licencia Pro. Esto lo vamos a poder gestionar de la sección, como cuando adoptamos el dispositivo que decía inventario y licencias. ¿Sí? Respecto a las licencias, aquí tenemos un orden lógico de las licencias y sobre todo con fechas de expiración. Todas las licencias Pro se pueden adquirir directamente desde un distribuidor, ¿sí? Y tenemos algunas fechas donde la licencia puede tener un comportamiento u otro y tenemos la posibilidad incluso de hacer cambios. Tenemos un mes para devolver una licencia en caso que la hayamos comprado. ¿Sí? El periodo de activación, si en un periodo de activación de 3 meses no activamos, o sea, no asignamos la licencia a un dispositivo, se produce lo que se conoce como force activation, o sea, la licencia se activa forzosamente y empieza a correr el tiempo antes de que se venza esa licencia. ¿Sí? Y luego tenemos el periodo de activación, que es el momento que se activa una licencia, el momento que expira la licencia, ¿sí? Que es un año. Y luego tenemos 7 días, ¿sí? Si quisiésemos deshacer la asignación de la licencia a un dispositivo. Esto es un poco respecto a lo que es el licenciamiento. Todo esto lo vamos a ver dentro de, o lo vimos dentro de la sección de inventario. ¿Sí? Respecto al dashboard, ¿sí? Dentro del dashboard vamos a tener un panel de control donde vamos a ver información rápida de distintos entornos. ¿Sí? No entornos, sino dispositivos que tenemos disponibles. Vamos a ver APs, vamos a ver los switches, vamos a ver información estadística, todo de un panel general. El uso ancho de banda también lo podemos ver y también si tenemos APs, los APs
tiene una característica que es DPI, Deep Packet Inspection, y podemos ver qué tipo de tráfico está pasando por la red de forma automática. Recordar que esto queda solamente en el data plane y no se envía a ningún Cloud Engineer, ¿sí? Pero lo podemos gestionar y ver sin la necesidad de ningún router ni ningún equipo adicional. Esto lo hacen los APs de forma automática, así que también es muy útil para identificar tipos de tráfico. Al igual que los AP, los switches también tienen un panel de vista rápida, ¿sí? Que podríamos ver determinada información. Podemos ver los detalles, que esto lo hemos visto cuando ingresé al switch, que veíamos algunos detalles importantes sobre el switch. Y adicionalmente tenemos la vista topológica, ¿sí? Todo lo que sea la vista topológica lo podríamos ver directamente desde la misma cuenta de cloud, ¿vale? Voy a volver aquí. Algo interesante sobre la vista topológica es que en las licencias Pro incluso puede reconocer otro tipo de dispositivos. Pero en caso de que no tengamos, va a reconocer igual todos los dispositivos de nuestra red de forma gráfica. Y algo también que puede ser útil es que podemos exportar esta imagen, ¿sí? Si quizás por alguna razón la necesitemos, la podemos hacer. Respecto a reportes que tenemos, es una función realmente bastante buena dentro del cloud, porque nos puede generar un reporte en un PDF, en un buen formato, como para presentarlo, ¿sí? Y dentro de los reportes se puede generar, ¿sí? Un reporte según determinadas características que estemos necesitando, ¿sí? Como puede ser quizás necesitemos un reporte de la lista de APs o de otras funciones, y lo podríamos utilizar directamente, ¿sí? Voy a volver aquí, y desde aquí tenemos los reportes. Aquí tengo un reporte creado, pero puedo ir directamente a Task y aquí crear un nuevo reporte, ¿sí? Aquí a mi reporte le puedo poner reporte de red, autor Darío, idioma tenemos hasta ahora solamente inglés, podríamos subir un logo y en siguiente podríamos especificar qué tipo de reporte se va a añadir. Por ejemplo, la topología, Google Maps o el floor plan. Aquí podría, dentro de la opción de switches, si hago un clic en la ruedita, en mi reporte no quiero que incluya ni la MAC address ni la versión de firmware. Entonces esto lo podemos customizar también a medida. Luego vamos a configuración. En este caso el reporte va a ser por día, lo va a ejecutar ahora mismo y siguiente, ¿sí? Y aplicar. ¿Qué va a suceder ahora? Me va a generar el reporte y luego voy a tener la posibilidad de descargarlo en PDF. ¿Sí? Aquí tenemos el Working in Progress, pero podemos descargar un reporte anterior, ¿sí? Y fijaros cómo se crea el reporte. Se crea en un formato como para presentarlo con información de la red, capturas del estado de la red, de tráfico porque lo he definido, del top access point, los access points que están consumiendo más tráfico, los clientes que están consumiendo más tráfico, el SSID que está consumiendo más tráfico, dispositivos top, ¿sí? Los que más consumen, cómo se está distribuyendo el consumo de tráfico en la red, por ejemplo, con los tipos de servicios. Esto es información de DPI, o sea que va detectando de forma automática la AP, los modelos de AP que tenemos con direcciones IPs, y también tenemos información de los switches y topología no tenemos. ¿Sí? Así que así es como se crean los reportes y es bastante útil y muy bueno como para presentarlo en diferentes lados. ¿Vale? Vale, esto es lo que hemos visto respecto a todo lo que sea reportes. Vamos a ver el tema de notificaciones y alertas, ¿sí? Dentro de las notificaciones tenemos la posibilidad de recibir distintos tipos de notificaciones y las podemos recibir tanto por correo como si tenemos la aplicación en la nube, así que es bastante útil, ¿sí? Y respecto a las notificaciones, también tenemos la posibilidad de qué tipo de notificaciones queremos recibir. Si vamos a recibir notificaciones de cambio de red, notificaciones cuando un SSID rogue, que viene a ser como un atacante o que esté utilizando nuestra misma red, lo detecte, ataques de Evil Twin o ataques maliciosos en caso de tener APs de seguridad, todo eso lo podemos recibir, ¿sí? Por medio de las notificaciones, ¿sí? De la misma forma podemos recibir tanto notificaciones de los APs y también de los switches, ¿sí?
Dentro de la aplicación móvil, ahí tengo marcado, ¿sí?, que reciba la notificación en una aplicación móvil y también que la reciba por correo electrónico, donde podría definirlo por hora, por día o por semana, ¿sí? Siempre lo ideal es, si tenemos la conexión con un móvil directamente, sería que la notificación la recibamos directamente al móvil, sobre todo para algún tipo de evento que sea importante ver, ¿sí? Otra de las opciones que tenemos son las APIs, ¿sí? Luego hablaremos en un futuro webinar sobre las APIs, pero tenemos la posibilidad de que toda la solución de Ingenio se puede integrar con APIs. Si tenemos un sistema como un RP, un CRM, lo que puede suceder o lo que podemos habilitar es que nos conectemos directamente con una API y ejecutar acciones. Por ejemplo, crear un SSID, crear un usuario de VPN, cualquier tipo de acciones que hagamos lo podemos hacer o integrarlo directamente con APIs. Así que también es una fusión bastante útil que tenemos. Y respecto a seguridad en redes, tenemos un control de acceso. Sobre todo esto está orientado a toda la sección inalámbrica, donde tenemos una lista negra, también podemos filtrar por MAC. Y aquí lo que marca es cuando utilizamos una ACL y alguien se quiere conectar a la red, va a mostrar este mensaje de acceso denegado o que está bloqueado en la red. Así que también es una opción bastante interesante. Tenemos el acceso a listas de BIP, ¿sí? Esto sirve en el caso de que tengamos, por ejemplo, una impresora en una red de hotspot que no se puede autenticar. Bueno, lo añadimos la dirección MAC de, por ejemplo, esa impresora y en esta lista y se va a poder conectar a la red sin ningún tipo de autenticación, ¿sí? Adicionalmente, las configuraciones podríamos aplicar configuraciones de aislamiento, ¿sí? En este caso tenemos una configuración de aislamiento en capa 2. Lo que hace el aislamiento en capa 2 es directamente bloquear dispositivos conectados al mismo AP, ¿sí?, por capa 2, ¿sí? Y evita la comunicación no solo del AP, sino también para la red cableada, ¿sí? Entonces lo que hace es permitir que quizás determinados dispositivos no se puedan conectar en capa 2 y eso va a depender quizás de también la configuración. Si añadimos, por ejemplo, un dispositivo en la lista de BIP, sí va a tener comunicación sobre capa 2 y quizás otros dispositivos no. Así que es bastante flexible la configuración porque podríamos hacer ambas cosas. Una opción también interesante, sobre todo en dispositivos Apple o iOS y ahora también con Android, incluso con Windows, es que tiene una creación de MAC aleatoria, ¿sí? Entonces, si alguien se quiere conectar a una red inalámbrica y cambia la dirección MAC, si estamos haciendo un control por MAC, nos va a ser muy difícil gestionarlo. Pero dentro de Genius tenemos una opción que podemos bloquear el acceso a direcciones MAC creadas de forma random. Esto quiere decir que si un dispositivo tiene esa opción configurada, no lo va a dejar conectarse a la red a no ser que cambie la configuración del dispositivo final. Y eso nos va a permitir también el control un poco de la red que tenemos, ¿vale? Bueno, y respecto a diagnósticos en tiempo real, aquí tenemos algunos ejemplos de opciones que tenemos en la sección de Network, como por ejemplo el análisis de actividad de paquetes o incluso en la parte de switching, y también tablas de ARP o clientes y conectividad de clientes, ¿vale? Así que esto vamos a verlo directamente del controlador, es lo último que vamos a estar mostrando. Lo primero es mostrar el dashboard, ¿sí?, que hemos hablado de que era un pantallazo general. Si luego quisiese ingresar a un switch, por ejemplo, ¿sí?, voy a ir aquí a switches, sin tener que ingresar a todos los detalles, puedo hacer un clic aquí y directamente se me va a desplegar también una configuración que puedo hacer algunos ajustes rápidos. Aquí puedo ver todas las VLANs, incluso puedo ver los puertos, determinada información. Así que es bastante útil este panel rápido. Si voy al dashboard, voy a tener muchas opciones donde puedo ver de un pantallazo, por ejemplo, el tráfico, el SSID, los accesos que estamos teniendo. Y luego desde aquí directamente puedo hacer botón derecho, si no quisiese ingresar o que me cambie la ventana, ingresar directamente al switch, ¿sí?
Dentro de la opción, como mostré anteriormente, del panel rápido, si también paso el mouse por encima, tengo la opción de detalles donde hemos ingresado, reiniciar, reemplazar y también esta opción de diagnóstico. Y desde aquí tengo el panel de métricas de diagnóstico, en este caso del switch. ¿Qué podría ver? Cómo se están comportando los puertos, incluso si marco por encima del puerto, puedo ver la cantidad de paquetes que se están pasando en esos puertos, puedo ver cómo está CPU y memoria en la utilización y también el ping que está teniendo a nivel latencia la red del lado del switch, ¿sí? Así que también esta es una herramienta que tenemos de diagnóstico. Opción de testear cables, ¿sí? Tenemos la opción de hacer un test cable y directamente nos va a decir a ver cómo están los pares de los cables. El traceroute, puedo ejecutar aquí un trace y no solo me está midiendo la latencia, sino también cómo está teniendo los saltos hacia llegar hacia un destino. Tablas de RP, ¿sí? Esto podríamos ver la tabla de RP de todos los dispositivos que están conectados al switch. En este caso, como es un equipo de laboratorio, solo veo una dirección IP con una MAC address, pero podemos consultar aquí la tabla de RP. Y finalmente, con licencias Pro, podríamos ver también la lista de clientes, ¿sí? Que tenemos a nivel MAC address. Esto también lo podríamos consultar si entramos de forma local al switch, si no lo podemos ver con una licencia Pro desde aquí. Y otra de las opciones interesantes que tenemos es la captura de paquetes, que también requiere una licencia Pro. Podríamos utilizar las capturas de paquetes sobre determinado puerto y lo que nos va a hacer es descargar, ¿sí? Un archivo para analizar todo el tráfico de esa red. El archivo lo podríamos abrir con una aplicación, por ejemplo, como Wireshark y analizar bien a ver qué puede estar pasando por determinados puertos. Así que estas son todas las opciones que tenemos a nivel diagnóstico dentro de lo que son los switches. ¿Vale? Esto lo cerramos desde aquí y vamos a volver hacia la presentación. Vale, con esto hemos finalizado esta breve formación, bueno, no tan breve, ¿no? Casi 1 hora y media sobre redes